estos meses hemos declarado una serie sobre pescadores de hombres o pescadores de familia, sobre rescate. Y por eso usted ve toda esta escenografía aquí. Yo quiero que usted sepa que cuando Jesús llamó a sus discípulos allá en Mateo 4:19, lo primero que Él hace cuando Él los llama, Él les dice, síganme. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Y tan pronto Él les dice, síganme, Él les da una misión. Él no los llama, les dice, síganme, y no les da propósito de vida. Algunos sociólogos del pensamiento han dicho que la humanidad necesita tres cosas. Necesita ser amado, necesita amar y necesita un proyecto de vida. Que todo ser humano necesita tres cosas. Necesita ser amado, necesita amar y necesita un proyecto de vida. Y Jesús, cuando se encuentra con los discípulos, ellos se encuentran con las tres cosas. Jesús los ama, ellos aman a Jesús y tienen un proyecto de vida. Porque cuando Jesús te llama, cuando Jesús nos llama, Él nos llama con un proyecto de vida. Di conmigo, una misión. Dile otra vez, una misión. Yo quiero que tú sepas que cuando te enlistaste a esta familia que se llama la familia cristiana, tú te enlistaste a un proyecto. ¿Cuántos se han enlistado en un proyecto? ¿Cuántos están enlistados para una misión? Y no es una misión pequeña, hermanos y hermanas. No es una misión pequeña. Es nada más y nada menos que usted y yo estamos entre el infierno y la gente. Pequeño proyecto de vida. Estamos parados entre la eternidad en condenación y la salvación de la gente. Mire, yo sé que ahora no se habla mucho del infierno, porque dicen que es mucha condenación, que asusta a la gente. Jesús, por cada vez que mencionaba al cielo, 10 veces mencionaba al infierno. Ese era el cálculo de la prédica de Jesús. Pero yo vengo a decirte que lo más que intimida del infierno no son las llamas, no son los gusanos, no es el fuego, no es el azufre. Lo más que intimida del infierno es tener una eternidad separado de Dios. Eso sí que es infierno, estar eternamente separados de Dios. Y mira qué proyecto Dios te enlista a ti y a mí. Estar en la brecha entre la eternidad con condenación y la gente. Y cuando Jesús llama a sus discípulos en Mateo capítulo 4, verso 19, Él dice, síganme. Y después le dice, y los haré pescadores de hombres. Yo, siendo Pedro y siendo Simón Andrés, yo diría, pero ¿qué es esto? Porque Simón y Andrés, o Pedro y Andrés, eran pescadores profesionales. Habían pasado toda su vida allá junto al mar pescando. Pero Jesús les da un nuevo proyecto. Di conmigo, pescar la gente. Y este es el proyecto que apasionaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba apasionado por ganar gente. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que está apasionado por salvar gente? Vengo para acá. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que está apasionada por cambiar vidas? Apasionado por rescatar familias, apasionado por rescatar la ciudad. Habrán 2 o 3 personas que digan, Señor, hazme a mí uno de esos pescadores. Este era el proyecto del apóstol Pablo, de los apóstoles. Y este llamado viene con sus retos. Diga conmigo, viene con retos. Viene con retos, porque cuando Jesús te llama a pescar, lo primero que tú tienes que hacer es meterte en el barco. ¿Quién se quiere meter en el barco conmigo hoy? No todos a la misma vez. Pero para meterte en el barco tú necesitas, y yo necesito algo que se llama valentía. Yo vengo a decir que yo no he probado este barco mucho. Anyway. Y tú tienes que meterte en el barco, porque el barco de ganar gente puede costarte algo. Puede costarte tu reputación. Van a decir, ese se metió a locura, está en los evangélicos y lo que se pasa es hablando de Cristo y no queremos estar con él. Te puede costar tu reputación. Te puede costar
un aumento de salario o una promoción en tu trabajo. Mira este es uno de esos locos religiosos. Pero dile a tu vecino, métete en el barco. Dile otra vez, métete en el barco. El problema con meterse en el barco es que tú no estás seguro qué olas te van a encontrar en el camino. O si hay tiburones en el mar. Tú no sabes lo que tú te vas a encontrar en el camino. Pero si Jesús te llama, métete en el barco que tú vas a estar seguro. Y en estas semanas te voy a hablar unos minutos de lo que es pescar gente. Y mira lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar ¿qué? A mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todo, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mucha gente me dice, pastor, yo quiero evangelizar, pero me da miedo y no sé hacerlo. No sé qué caña usar. No sé qué herramienta usar. Pero yo vengo a decirte que Pablo estaba tan apasionado. 1 Corintios es escrito a una iglesia inmadura, no tenían madurez. Corintio era una urbe donde había gente bien inteligente, filosófica, habían profesionales, había de toda clase socioeconómica, había gente de alta clase, de mediana clase, de baja clase. La gente en Corintio iban a Corintio porque les gustaba distraerse, había muchas distracciones, como un Orlando. Podías ir a Disney, podía ir a Acuática, podía ir a todo sin número de lugar. Y Pablo dice, dentro de esa sociedad yo quiero ganarme a todo el mundo. ¿A cuántos quería ganar Pablo? ¿A cuántos? Y para ganar a todo el mundo, Pablo dijo, yo me tengo que meter en... Y para meterte en la barca, tú necesitas esto. Di conmigo, valentía. Dile otra vez, valentía. A veces a nosotros se nos hace difícil evangelizar porque estamos preocupados. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a pensar de nosotros? Van a pensar que nosotros somos unos locos. Pero dile a tu vecino, métete en el barco. No tengas miedo porque Cristo te está llamando a meterte en el barco. Y si Él te llama, tú tienes puerto seguro. Pero una vez tú te metes en el barco, es a pescar, se ha dicho. Y Pablo dijo, mi llamado es llamar a todo el mundo. Yo no solo quiero que se salven gente que se parezcan a mí, gente que sean judíos como yo. Pablo, aunque era judío, quería que los gentiles se salvaran. Pablo, aunque era ciudadano romano, quería que los que no eran ciudadanos se salvaran. Dice Romanos capítulo 1, verso 15 en adelante, dice, yo soy deudor. Soy deudor al judío y al no judío, al romano y al bárbaro o al no ciudadano, al sabio y al no sabio. Yo soy deudor. Y después te dice en el verso 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Dile a tu vecino, es para todo el mundo. Pero hay gente que quieren pescar todo tipo de pez con la misma caña. Pero ¿cuántos saben que en el mar hay diferentes tipos de peces? Con este fenómeno. Y Pablo le está llamando a la iglesia, tú tienes que alcanzar a todo el mundo. Dicto conmigo, todo el mundo. ¿A cuánto? ¿A cuánto? A rico, a pobre, a todo el mundo, a blanquitos y trigueñitos,
A los que tienen doctorado y los que son analfabetas. A todo el mundo. Pero la gente piensa que para ganar a todo el mundo solo se puede usar una herramienta. Y es ahí que la iglesia se estanca en su evangelismo. Porque trata de tomar o pescar peces grandes con caña chiquita. Cuando tú tratas de tomar un pez grande con una caña chiquita, yo tengo un secreto para ti. Se te va a partir no solo el hilo, sino también la caña. Y Pablo trata de enseñar a la iglesia, Calvario City Church, si nosotros en esta campaña de misión y rescate vamos a ser como Pablo, que vamos a alcanzar a todo el mundo, necesitamos entender que necesitamos diferentes herramientas. Y ninguna es mejor que la otra. Dile a tu vecino, Dios usa cada uno. Te voy a dar el ejemplo que te di hace unos meses para darle plataforma y piso a lo que Dios quiere hacer en nuestra casa. Pablo va a Filipos y en Filipos él comienza a predicar y dice la Biblia que él toma la primera caña. ¿Cuál es la primera? Dice en la Biblia que sábado tras sábado él enseñaba en la sinagoga. Porque la primera caña que él alcanzaba fue a una mujer profesional. Di conmigo, una mujer profesional. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Cómo yo sé que ella era una profesional? Yo sé que ella es profesional porque la Biblia dice que ella era una empresaria de púrpura. Ahora, tú vives en el siglo XXI, eso no es gran cosa. Pero en el primer siglo vender púrpura era otra cosa porque la púrpura era escasa. Quiere decir, si lo traduzco ahora, ella no vendía cosas baratas, ella vendía Dolce Gabbana. Ella vendía Versace. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Giorgio Armani. Pero ella también necesitaba el evangelio. Su nombre era Lidia. Ella era una profesional. Di conmigo, profesional. Porque los profesionales también necesitan salvación. Los profesionales también necesitan sentido de vida. La gente educada también necesitan el calor humano y el calor de Dios. Y necesitan saber que hay un Dios en los cielos que les ama. Dice la Biblia que sábado tras sábado Pablo iba a la sinagoga y argumentaba. Tú sabes que hay gente que no le habla a gente educada porque piensan que ellos no son aptos para entender el evangelio. Pero yo vengo a decirte que Dios no es solo poder, Dios también es sabiduría. Dice Pablo, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y por mucho tiempo la iglesia ha ignorado la caña de la apologética, la caña de la enseñanza, la caña de la sabiduría. Tú sabías que San Agustín de Hiponia, que tenía un doctorado, se convirtió leyendo los tomos del apóstol Pablo. Y doctor Martín Lutero, que tenía un doctorado, cuando él estaba dentro, él era un monje, él estaba dentro de su estudio, él comenzó a leer el libro de Romanos y de momento vino la sabiduría de Dios. Y dice Lutero que las páginas saltaban. Y él recibió la revelación y de momento comienza a gritar Lutero, de las cuales salen las 90 y pico tesis. Él comienza a gritar en latín: solo gracia, solo gracia, solo gracia. Le descubrió estudiando que era solo por la gracia que él era salvo, que él no tenía que hacer nada, no era el dinero, no era su educación, pero fue el verbo de Dios que se le mostró. Vengo a decirte que hay gente que tú ganas enseñando y educando. Vengo a decirte que es tiempo que la iglesia no suelte esta caña. No tenemos miedo a las universidades, no tenemos miedo al estudio. Por mucho tiempo no hemos mandado a nuestros muchachos a la escuela porque le tenemos miedo a la filosofía, pero no debemos tenerle miedo, porque dice a San Agustín: si es verdad, toda verdad es verdad de Dios. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos y nuestras hijas para hablar con Freud, para hablar con Jung, para hablar con Franco, para hablar, te estoy hablando lenguas filosóficas, con Hegel, con Heidegger, con Nietzsche, porque la sabiduría de Dios es presta para hablar con todas las filosofías humanas. Dile a tu vecino: la caña de la sabiduría.
Sí, hay gente que tú tienes que sentarte y hablar con ellos. No es hablar lengua ni echarle aceite, es convencerlos y persuadirlos por la sabiduría de Dios. Y Dios no es solo poder, Dios también es sabiduría. Y Él usa la sabiduría para alcanzar gente. Primera caña. Dice la Biblia que en Hechos, Pablo fue a Atenas. ¿Y cómo él fue a Atenas? Él fue preparado. ¿Cómo yo sé que él fue preparado? Porque él comienza a citar los filósofos de su día. Dice Hechos, el doctor Lucas hablando de Pablo, que él citó los estoicos y los epicúreos y los filósofos. Y de momento se levanta en el monte del Areópago y comienza a decir: este Dios que tus filósofos, que tus pintores y que tus literarios han escrito, al Dios no conocido, este Dios yo vengo a presentarlo. Yo vengo a decirte que hay gente que están estudiando y en su estudio descubren que hay un límite y están buscando a Dios y necesitan un Pablo que los alcance y les diga: Dios está presto para recibirte a ti también. No, el problema es, cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales, yo tenía un profesor que se enfermó con cáncer. Y cuando él era ateo y agnóstico. Cuando él se enfermó con cáncer, él sabía que yo era un estudiante doctoral cristiano y evangélico. Y él le encantaba discutir conmigo, le encantaba. Le dije: es evangélico. Mi proyecto en la vida es quitarle la fe. Yo dije: qué bueno, porque mi proyecto en la vida es compartir mi fe. Y yo me sentaba a tomar café con él, a hablar de Nietzsche, Twilight of the Idols, de Hegel, de la fenomenología del espíritu, de Sartre, el nihilismo. Estoy hablando lengua. Y yo dije: Señor, úsame, porque tú no solo usas poder, usas sabiduría. Y tú le diste a Daniel un espíritu superior que los sátrapes de su día, que mientras él hablaba, los sátrapes de su día, los sabios decían: con este habita el espíritu de los dioses. Yo tomaba café, él tomaba té, yo tomaba café. Yo dije: oh, es así. Pero mientras yo argumentaba el diseño inteligente, mientras yo argumentaba la creación, mientras yo argumentaba la teología del perdón y la misericordia, Dios bregaba con su corazón. Y eso no pasó ni un día ni dos. Fueron semanas y meses que él presentaba todos sus argumentos y yo me sentaba con él. Tú sabes, en la iglesia que la pastora Ginette y yo pastoreábamos en Nueva York, nosotros teníamos una sesión de enseñanza para ateos y agnósticos. Una vez al mes los invitábamos al café y a té. Vengan los ateos, y se llamaba Café con los Skeptics. Y ellos me decían: pastor, ¿cómo es que las iglesias no nos permiten? ¿Serán que tienen miedo a nuestros argumentos? Yo dije: no podemos tener miedo a tu argumento, porque Dios es omnisciente. Dios es toda ciencia. Él no rechaza la ciencia. Dios no está en contra de la ciencia. Él usa la ciencia para tocar gente. Dile a tu vecino: alcanza a Lidia, alcanza a Lidia. Allá en tu vecindario hay un empresario, hay un médico, hay un psiquiatra, hay un psicólogo que necesita ser convencido de la veracidad del evangelio. Dile a tu vecino: tira la caña. Pero eso no es lo único. Pedro decía: es necesario que presentemos una defensa de la fe que tan profundamente habita en nosotros. ¿Por qué nuestros muchachos cuando se van a la universidad a veces se pierden? Porque no los hemos preparado con los argumentos. No, es que Dios hace milagros. ¿Sabes qué? Satanás también convertía su caña en culebra. Y hay que enseñarle la diferencia. Pero después de eso, la segunda caña no es sabiduría, ni apologética, ni enseñanza para Lidia. Dice la Biblia en los próximos versos: ellos estaban caminando, Pablo y Silas estaban caminando por la calle, y de momento una jovencita esclava lo estaba siguiendo. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Lo estaba siguiendo y ella le decía: estos son hijos de Dios, estos hijos son hijos de Dios. Ella era una pitonisa. ¿Cuántos se acuerdan de esto?
Día y noche. Lo que ella decía no era mentira, lo que era media verdad. Porque ella estaba usando sus poderes para engañar a la gente. Ella era esclava y sus dueños usaban su don nefario, su don diabólico para engañar a la gente. Mira, porque hay gente que necesitan enseñanza, necesitan que semana tras semana se den estudios bíblicos, se necesitan, pero hay otra gente que necesitan un encuentro de poder. Sí, yo sé que a ti te iba a gustar esa. Mira, de momento Pablo y Silas se cansaron 2 y 3 días. Estos son hijos de Dios. Se viró Pablo y en latín se llama exorcismo. En el buen hispano se llama echar fuera demonios. Le dijo, sé libre. Inmediatamente ella fue libre y se le acabó su poder de adivinación. Porque hay gente que no son los argumentos, son la demostración del poder de Dios. Que un adicto venga arrastrado, un alcohólico venga arrastrado y de momento tú le pones la mano encima y tú le dices, desde esta hora en adelante tú eres libre. El apetito, la adicción que se tenía por las venas, Dios te hace libre. También Dios tira la caña del poder. Dile a tu vecino, poder, poder, poder. Dios se le mete hasta en las venas a la gente y rompe adicciones. ¿Sabía usted, los que quieren argumentar conmigo, que han hecho estudios sobre rompimiento de adicción a la droga? Y el grupo que tiene más incidencia, más alto índice de gente de no regresar, son los grupos cristianos que dan discipulado con el tratamiento. Eso no es una opinión, eso es un estudio de Harvard. Porque el evangelio cambia a la gente. El evangelio educó a la gente y el evangelio liberta a la gente. Dile a tu vecino, poder. Te voy a ser bien claro. Mi papá era un adicto a la heroína que el poder de Dios los encontró. Yo era un estudiante doctoral que la sabiduría de Dios me sacó de mi depresión clínica. Ambas Dios usaba. El problema es que el que fue encontrado por poder a veces rechaza la sabiduría. Y dice, no, solo se puede alcanzar la gente con demostración, con fuego. No, Dios, no limites ni compartimentalices el poder de Dios. Hay una multiforme manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué me molesta a mí si usa poder o sabiduría con tal que saque esa gente del infierno? Usando sabiduría o usando poder. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Una vez yo estaba testificando delante del Senado y salí en CNN y después que salí, una hermana vino y me dijo, Pastor Gabriel, pero tú has perdido tu poder porque tú no estás haciendo sí, jamás. Yo dije, espérate. Yo le dije, hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Yo no voy a estar en CNN, porque me van a sacar del estudio. Pero soy la misma persona. Y el mismo poder que me hace me da sabiduría, me da verbo, me da inteligencia, me da estrategia para hablar con príncipes y senadores y decirle, así ha dicho Jehová. Dile a tu vecino, tira la caña. Pero a veces me meto en el caserío. Aquí hay gente que no cree en eso. Yo estaba en Honduras, San Pedro Sula, el Valle de Sula, y yo estaba predicando. Y de momento, como que siento la unción de reto, de desafío. Y viene un grupito de como 15 varones de un grupo llamado la MS-13, la Mara Salvatrucha. Y el pastor me dice, Pastor Salguero, vamos a sacarte a ti y a tu esposa por la puerta de atrás. Porque te están esperando la Mara Salvatrucha al frente. Y no es para darte una ofrenda. Yo le dije, no, voy para el frente. Porque aquí va a haber una lucha de poder. Y el Dios que responda con fuego. Aquí no hay nadie, aquí.
Te voy a decir que tenía miedo, pero Dios me ayudó. Me paré al frente y le dije, ustedes creen que ustedes son dueños del barrio y de esta parte de San Pedro Sula, pero yo vengo a decirte que hay un Dios en los cielos que va a acabar el abuso de ustedes y Él tendrá la última palabra. Pero para ustedes hay esperanza, para ustedes hay vida, y el poder de Dios los puede sacar de esta mara a una vida eterna. Dile a tu vecino, poder, poder, poder. Pablo dijo a los judíos, yo soy judío. A los griegos, yo soy griego. No soy siendo inconsistente, estoy siendo sabio. Tú no vas a pescar un tiburón con la caña que pescas un guppy. Y cuando tú vas a hacer una iglesia que quiere alcanzar la ciudad, tú tienes que amar a la gente donde están. Y tú tienes que decirle, Espíritu Santo, dame la estrategia para alcanzarlos donde están. Cuando la pastora Ginette y yo pastoreábamos en Nueva York, yo por un año y medio me reunía una vez al mes, a veces 2 veces al mes, a veces semanal, con un empresario de Wall Street, multimillonario, que sufrió una crisis. Yo le dije la crisis que sufrió, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién quiere saber la crisis del hermano? ¿Quién quiere saber?